Escritura para nuestra reflexión en esta mañana. Lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Verso 23. Esa es la alegría de gozo de estar en la casa. Se llama motivación 101. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Esta no quiere abrir aquí. El verso 23 lee así: a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y dice así la Escritura: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada trabajamos con el concepto de la comunión con Dios. Entendíamos y entendemos que nosotros y nosotras, cuando queremos vivir y hacer la voluntad de Dios, es fundamental que nosotros tengamos comunión con Dios. Y nosotros vimos en aquel momento que la comunión con Dios no es meramente el poder nosotros hablar con Dios. Involucra mucho más. Involucra no solamente el concepto de nuestra mente, de nosotros entender quién es Dios, quiénes somos nosotros ante Dios. Gracias. Involucra mucho más que la valoración de nosotros entender que sin Dios nada podemos hacer. Eso está correcto. Y es una buena valoración, perdonando que repita otra vez el concepto. Sin embargo, vimos que en el planteamiento del apóstol Pablo nos va a llevar que la comunión con Dios involucra todo lo que nosotros somos. Esto era importante que Pablo estuviera aclarando esto a la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque había una dicotomía, había una diferencia, había incongruencia entre lo que algunos cristianos planteaban en su lenguaje, en su proclamación de que Jesucristo era el Señor, pero con sus acciones, y en sus acciones hablaban de otra forma y de otra manera. Por lo tanto, en la teología de Pablo, o la teología que el Espíritu Santo inspira a través de la pluma de Pablo, escribiendo en la iglesia de Corintios, comienza con un nuevo concepto, porque tenía que rebatir los conceptos de la filosofía helénica y griega que decían: no importa el que nosotros hagamos con el cuerpo lo que sea, lo importante es que nosotros tengamos en la mente que Dios es real y que Dios es lo más poderoso. Algo así como, quizás digamos nosotros, que hemos escuchado a la gente decir en el tiempo en que vivimos: la iglesia la lleva uno por dentro, y como yo no le hago mal a nadie, olvídate de no ir a la iglesia. Yo estoy bien, yo hago mi iglesia en mi casa. Esa filosofía no es nueva.
esa manera de pensar no es nueva. El apóstol entonces introduce dentro de sus escritos, diciendo ahora que no solamente tenemos comunión con Dios, con la mente, con el conocimiento, sino tenemos comunión con Dios con todo lo que somos. El apóstol escribe entonces también a la iglesia de Tesalónica, hoy conocida como Salónica, en lo que hoy conocemos como Grecia, y le escribe porque hay unas necesidades muy particulares. En el libro de los Hechos se nos refleja la intención del apóstol cuando funda esta iglesia. Y es importante que el apóstol entonces escribe a la iglesia de Salónica advirtiendo sobre algunas cosas que necesitaba afirmar en esta iglesia básicamente recién nacida. Y dentro de esa postura del apóstol de que haya comunión con Dios, Pablo entiende que ahora los cristianos deben de entender lo siguiente: no solamente es la mente, no solamente son las emociones, y es el conocimiento, la noxis, la psique en el griego antiguo, sino ahora también el cuerpo forma parte de lo que llamamos el ser, y ese ser tiene que vivir en esa comunión con Dios, como habíamos hablado anteriormente, y debe de vivir enteramente para Dios. El apóstol formula lo siguiente, y quiero ser breve en esta mañana. El apóstol formula que ese proceso que algunas veces nosotros no podemos terminar, ese proceso que algunas veces puede estar angustiando nuestra vida en términos de nuestra relación y comunión con Dios, el Dios que es fiel, como termina diciendo este capítulo, ese Dios maravilloso terminará y hará la obra completa en nosotros. Había unos temas que el apóstol quería corregir. Había una preocupación por los eventos del futuro. Y obviamente aquellos que estudian la sociología, el comportamiento de la sociedad, dicen que cuando hay momentos difíciles, todo el mundo entiende que el mundo se va a acabar. Cuando hay momentos duros, todo el mundo entiende que las cosas no pueden seguir la trayectoria que lleva, de lo contrario nos vamos a aniquilar y esto va a desaparecer. Algunos dicen que eso viene acompañado de dos cosas: la ansiedad por la gente de que finalice de una vez por todas ese tiempo difícil, y por otro lado, algunos dicen que ellos desean que el tiempo finalice porque entienden que ya no pueden aguantar más. Por lo tanto, parece lo mismo, pero no es lo mismo. No pueden aguantar más y por lo tanto ese tiempo que a ellos les está tocando vivir, se supone que no vivieran de esa manera. Son expectativas que la gente tiene de la vida. Sin embargo, cuando usted encausa la vida dentro del propósito de Dios, se encontrará con unas declaraciones extraordinarias con relación a los momentos duros, a los momentos difíciles, al momento actual al cual Dios nos llama. Jesús en primer lugar establece lo siguiente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo entendía que los avatares de la vida podrían ser inclusive momentos que aumentaran la gloria de Dios y la manifestación de su gracia en la vida de los hombres y las mujeres. Por eso puede decir: este leve y momentáneo momento, tribulación, produce en nosotros un más y excelente peso de gloria. Por eso el apóstol Pablo puede entonces definir en una máxima, es decir, en una declaración que hace de esa declaración, la hace una cosmovisión, es decir, cómo ver la vida. El apóstol dice en Romanos, en el capítulo 8, y entonces todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que aman a Dios y que conforme a su propósito son llamados.
es una cosmovisión distinta, es una vida distinta. Por lo tanto, al principio del capítulo 5 de la carta a la primera de Tesalonicenses, el apóstol tiene que combatir esa ansiedad. Es la ansiedad por esos momentos duros, la ansiedad por los tiempos difíciles. Por lo tanto, el apóstol dice: así que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos momentos difíciles, nosotros entonces aprendemos lo que dice la Escritura, cómo nosotros filtramos el momento presente en que vivimos. No sé usted, pero había un refrán muy único, no sé si es único de Puerto Rico, pero nos decían: René, la piña está agria. Y hace unos años atrás yo comencé a decir: pero aquí a mí nunca me dijeron que la piña estaba dulce. Porque nunca usted ha escuchado que han dicho: oye, estamos en bendición, qué bueno. ¿Cuántas veces le he dicho a usted? Esta mañana yo hacía un experimento con la iglesia de San Juan, yo iba a decir Isabel, de San Juan, y les decía: tengo una buena noticia. Y todo el mundo me miraba así serio. Tengo una extraordinaria noticia para darles a ustedes. Y todo el mundo esperando. Vinieron 70 jóvenes el viernes al culto. El ministro de jóvenes, en su estrategia, logró aumentar de 30 a 40 a 70. No, amén. Yo no puedo. Yo bien dramático, no puedo. ¿Por qué es esto? Nos hemos acostumbrado a las malas noticias. Nos hemos acostumbrado a la piña agria. No podemos disfrutar un momento de bendición. Hermanos, en un momento dificilón se me presentó esta mañana. Hubo un pequeño accidente en uno de los cuartos de habitación de mi hogar y me tuve que levantar a las 4:30 de la mañana a trabajar con uno de los chicos de la casa. Tuvimos que trabajar con ese accidente, de esos accidentes nocturnos que suceden, y entonces no podía dormir. Nos levantamos a seguir trabajando con el Señor y este momento tiene que convertirse en un momento lindo. Preparamos una buena taza de café y nos fuimos al balcón. ¡Qué mañana hermosa! ¡Qué mañana hermosa! La Biblia dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cómo nosotros trabajamos con el momento histórico difícil que vivimos? Vivimos y trabajamos entendiendo que es el mismo Dios, es Dios mismo en persona, el que se ha comprometido con nosotros para que su paz esté por completo en mi vida, para que yo pueda entender que cada día que pasa yo le pertenezco a Él, que cada día que pasa mi alma, mi cuerpo y mi espíritu se preparan para el encuentro glorioso con el Señor Jesucristo. Por eso, querido, la cosmovisión cambia. Hoy el Dios de paz ha llegado a tu vida y a mi vida para reafirmar que somos de Él. Amén. Para reafirmar que le pertenecemos. En la ansiedad de los tiempos difíciles, nosotros afirmamos que somos de Él. Nosotros afirmamos lo que Él claramente ha dicho: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. En el verso 3 del capítulo 4 que acabamos de leer, encontraremos eso. Mira lo que dice, para que usted pueda entender a qué me refiero. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Usted no ha escuchado ese rumor
de que esto se va a acabar, de que está esto malo, de que no vamos para ningún lado. Yo sé, y yo le digo cada vez que alguien me dice, ¿cómo están las cosas? No están bien. Y cuando uno sale de la islita, uno puede ver otras cositas, y uno puede ver otros movimientos, y uno puede ver unas cosas que van caminando por otro rumbo. Y no, uno no puede tapar el sol con la mano porque se ve bonito. Eso allá se ve bonito y se siente bien. Pero Dios nos llamó a estar en esta 100 por 35. Y por eso nosotros tenemos que reafirmar que la ansiedad de los tiempos malos son vistos a través del Dios de paz que está con nosotros, esperando que nuestra alma, nuestras emociones estén centradas en la paz que Él solo sabe dar. El apóstol dice, tengamos cuidado. Nosotros somos gente de sobriedad y de congruencia. En el capítulo del verso 4 al 7, mira lo que dice, mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Alguien me decía en una conversación, discutiendo sobre el vino, si era bueno, si era malo, si no. Dice, pero ven acá, ¿y por qué la gente bebe? ¿Por qué en este país le ganamos nosotros trabajando en consumiendo tanto alcohol? Se consumen millones y millones de galones anuales, tanto de cerveza como de ron, de bebidas fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué nos embriagamos? ¿Por qué el país se embriaga? Porque quiere olvidar. Y la gente que bebe se bebe para embriagarse. No hay otra razón. La gente no puede encontrar una congruencia. La gente no puede enfrentarse a los problemas y poder entender que Dios está en el asunto, que Dios está con nosotros. La gente no puede lograr tener la capacidad para enfrentarse al dolor y seguir hacia adelante a pesar de que ha habido momentos tristes y difíciles. Porque no podemos negar la preocupación real de las cosas, de lo que está a nuestro alrededor. No podemos tapar el sol con la mano. Sin embargo, la recomendación bíblica dice, nosotros tenemos que estar en sobriedad y congruencia. Claro que no. Por eso la iglesia pentecostal, los pentecostales y los cristianos protestantes, la mayoría, desde sus púlpitos proclamamos la abstinencia del alcohol. ¿Por qué? Porque cuando llegó Pentecostés y llegó el evangelismo, el evangelio protestante a Puerto Rico en el siglo XIX, para los 1800 y pico, el país vivía sumido en el alcohol. Y nuestros jíbaros pobres le pagaban con ron y estaban siempre endeudados con la famosa libretita. Si hoy seguimos endeudados, por aquel momento era más peor. Porque era un ciclo vicioso. Nuestros jíbaros no tenían cómo romper ese ciclo. Inclusive se ha hecho hasta una sociología de las tiendas de aquel entonces, donde unas puertas eran más anchas que otras. La puerta más ancha era para entrar y la más angosta era para salir. Y los jíbaros entraban por ahí y salían por la otra. Se ha hecho una sociología de esas tiendas. Algunas todavía quedan. Hay una bien famosa, la número 2. Todavía queda por allí, de esa estructura antigua, llegando a Camuy. Usted la mira hacia mano derecha. Y esas puertas eran de doble, eran 4 puertas, pero se convertían en 2. Tenían un fin. El jíbaro llegaba cansado, el jíbaro llegaba hastiado. La monocultura de la caña dominaba el país. Hasta que llegó el evangelio de congruencia. Llegó el evangelio de sobriedad. Y ahora no había que darse un palo de ron para enfrentarse a la dificultad. No había que ahogar las penas en el dolor. Gloria a Dios que ya no se canta, no se oyen las belloneras aquellas.
que vivíamos en una existencia de depresión con las famosas canciones de Felipe Rodríguez, dame un palo más y qué sé yo, que más, una copa más. La última copa. Y el jíbaro vivía en ese tumbo, vivíamos en esa dirección. Sin embargo, la Escritura dice: ahora nosotros somos hijos del día, no somos de las tinieblas. Hoy podemos tener el conocimiento, hoy podemos tener la verdad y vivir en una sobriedad y congruencia para afirmar la esperanza, para afirmar la gracia de Dios, para afirmar el propósito y futuro que Dios tiene para con nosotros. Hoy la afirmamos en el nombre del Señor. Hay gente que no se da un palo de ron. Hay gente que no utiliza sustancias controladas, pero viven embebidos, viven emborrachados de los problemas. Viven una incongruencia total, afirmando que Dios está, pero por otro lado, oigan, le juegan hasta los tenis los juegan. Y cuantos números buscando un futuro. Eso es incongruencia. Si Dios te sostiene, como me decía un pastor amigo mío, esto es matemática elemental, René. Dale a Dios, arrópate hasta donde te dé la sábana, haz un presupuesto y sigue para adelante. Corta gasto, mira qué sencillo. No gastes más, aguántate. Y le echa para adelante y pasa. No hay que ser genio en matemática. Me decía, no, si no hay que ser genio, me decía este pastor. Y yo con la boca cuadrada, porque es así bien sencillo. No, esto es sencillo, pastor, mire, aquí, acá, ya, para adelante. Bueno, te gastabas 300 pesos antes en el cine, 200 pesos en el cine, o en otras cosas, pues ya no la compres, no la busques, busca otras alternativas más baratas. Y trabaja con eso. No estés anonadado en la depresión, en la ansiedad, en el dolor. Sé congruente. El Dios que te ha llamado es el Dios que te da fortaleza. El Dios que te ha llamado es el Dios que te va a dirigir. El Dios que te ha llamado no es loco, es un Dios del día. Él sabía el día en que tú ibas a estar pasando. Él te ha llamado para el siglo XXI. No te llamó para el siglo XVII, ni para el siglo XXV, para el siglo XXI, en el Puerto Rico en que estamos hoy. Por lo tanto, ese Dios de paz estará contigo. Seamos gente de sobriedad y gente de congruencia. Él dice: la fe y el amor, la esperanza están presentes en la vida de los cristianos y las cristianas. Por lo tanto, hermanos, siendo de día, sabiendo que tenemos congruencia, echando la ansiedad de los tiempos a un lado, entendamos lo siguiente. Él establece lo siguiente: no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, animaos los unos a los otros, edificaos unos a otros. Os rogamos que reconozcan a los que trabajan entre vosotros, que tengáis por mucha estima. Mirad que nadie pague mal a otro mal, antes seguid lo bueno los unos con los otros. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios, no apaguéis el espíritu, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esa fe, ese amor, es el que debe estar presente en la vida de los cristianos y de las cristianas. Nosotros tenemos la capacidad para afirmar por medio de la fe, para afirmar por medio de la paz que Dios nos da, la esperanza. Hoy más que nunca nosotros podemos afirmar esa comunión con Dios, no meramente en un concepto abstracto, sino en una vida cotidiana, en una vida diaria, y darle toda la gloria y toda la honra al Señor. Esa fe y ese amor están presentes para que nosotros podamos afirmar que somos del Señor. Esa fe, ese amor, esa esperanza están presentes en la vida
de aquellos y aquellas que tienen comunión los unos con los otros. Esa fe y esa esperanza están presentes en aquellos que viven la dimensión del Espíritu. La dimensión del Espíritu no es que seamos santos. Santos no, santos tenemos que ser. No es que seamos gente de otro mundo, de otro planeta. Es que sencillamente podamos aprender a tener comunión con Dios en todo momento. La comunión con Dios no se va porque sencillamente tengamos otras acciones en la vida cotidiana. La comunión con Dios está cuando vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu. Y como dice el apóstol Pablo, y no satisfacemos los deseos de la carne. ¿Qué es eso? Satisfacer los deseos de la carne es estar pendiente solamente a lo contrario que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Esa es la carne. La carne no es este pedazo de carne humana, no está hablando de eso. Está hablando de todos los que se oponen a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros estamos viviendo en el Espíritu, podemos nosotros disfrutar de la fe, del amor, de la esperanza y de la comunión con Dios. El apóstol enfatiza lo siguiente, y con esto terminamos. Como somos de Él, no solamente nuestra comunión y nuestra vida tendrá la paz, la fe y el amor en la comunión que Él desea que tengamos, sino que lo que somos completo, nuestro espíritu, que es lo que se comunica con Dios, nuestra alma, la psique, donde están las emociones, nuestras ideas, nuestros pensamientos, y sobre todo, como decía Gigi Ávila, el cuerpito tiene que ser para Dios. Tenemos que guardarlo. Yo les he dicho en otras ocasiones el ejemplo del pastor Rick Warren. Abro la revista Times y lo encuentro montado en una elíptica y leo rapidito, lo tenía en letras pequeñas. Saben que es lo que ha pasado con el pastor Rick Warren, ¿verdad? En los últimos años. Su hijo mayor, lamentablemente, decidió sobre su vida. Vivía con una persona, con un paciente mental, su hijo mayor. Y sin embargo ha sido el escritor cristiano más leído en todo el mundo. Cuando estaba leyendo ese artículo, hacía como, el hijo de él murió el año pasado, si no me equivoco, hace como año y medio, fue como para el 2013. Y Rick decía, yo tengo que cuidarme porque uno de los pastores, mientras estaban bautizando, le dijo al otro, oye, toda esa gente que nosotros pesamos, que nosotros bautizamos, están bien pesadas. Y Rick pide como 6'2", 6'3", así. Estaba un poquito más llenito y le dice al otro, pero tú te miraste tú y yo, ¿cómo estamos? Así que él envolvió, entre los pastores, quisieran envolverse para trabajar con su cuerpo y trabajar con su salud, y metieron a toda la iglesia en ese gelengue. Y en ese momento, cuando él estaba escribiendo, la iglesia completa había rebajado 210,000 libras entre todos. Un programa integral, comida, clases de cocinar, todos los gimnasios, todo abierto. Los gimnasios, las canchas de la iglesia, todo disponible, clases de ejercicio. Porque ellos entendían y decían, Dios nos ha puesto un proyecto tremendo, hermano. El último proyecto era que uno de los países africanos le había dicho, nosotros queremos que usted le dé el libro este, una Biblia con propósito, nos lo traiga, el workbook, lo traiga para que todo el gabinete presidencial, en primer lugar, lo tenga, y después nosotros pasemos esto al Departamento de Educación y lo hagamos parte del currículo. Un país completo. Si Dios tiene cosas para nosotros, oye, yo no quiero que me diga, ven, buen entra siervo fiel, que tú haces aquí. ¿Y cómo que yo hago aquí? Porque tú llegaste antes de tiempo. ¿No te cuidaste? Y mira, estás aquí. Yo no te mandé a buscar todavía, pero ya que llegaste aquí, echa para adelante porque no hay más nada. Y yo tuve que levantar a otro para hacer el trabajo que tenía para mí. Porque el trabajo que Dios tiene para nosotros hay que aprovecharlo, porque es bueno. Hay alegría en trabajar para el Señor. Todo
lo que somos nosotros sea guardado para el Señor. ¿Saben por qué? Y con esto terminamos. Porque lo que usted no pueda lograr, el Señor lo va a hacer por usted. Esta carrera está ganada desde que dispararon el primer tiro. Usted arrancó a correr y ya lo habían declarado ganador. Bueno, nosotros fuimos a un torneo de golf profundo en la de semana pasada. Y entonces me decía, Dios, por si yo no he ganado. Y ya estábamos todavía en el último que a todos. Así pasa con el Señor. Tan pronto usted confesó a Jesucristo, ya Él le puso la medalla de ganador. Por lo tanto, Él guardará, Él te ayudará para que tú puedas guardarte para Él, tu espíritu, alma y cuerpo, irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ponte en pie.